Bueno, ¿cómo están? No sé si a ustedes les ha pasado ya en un momento ya de garlando para hablar acá con ustedes y para hablar acá entre nosotros, que leer un libro sobre todo de esta magnitud, pero se los muestro. Esto, exacto. Eso da una paja, pero es porque uno como que no está destinado para leer toda esa cantidad de información, principalmente porque hoy en día pues estamos en un mundo en donde todo lo queremos rápido y tal, y la información es bastante eficaz, efímera. Usted no lee libros, o sea, muchos así que usted diga, pues que yo sé libros, pero mejor dicho, no, o sea, eso que yo me monto al bus y en vez de escuchar música, leo libros. Los libros que yo he leído, porque el título, o sea, porque no me arrepiento de haberlo leído, porque, o sea, que yo diga, uy, este libro se ve, necesito leerlo. Por ejemplo, uno de los libros que no me arrepiento de haber hecho el esfuerzo de leer, el de Las Venas Abiertas de América Latina. Sí. Mi papá cree que yo no lo he leído, pero uno del que sí me arrepentí fue el de o sea, de algo que me interesa, que es los libros de Julio Verne. El libro, o sea, en el libro, lo bueno y lo malo es que usted tiene es que muy utilizar, descriptivo. Es muy descriptivo porque usted tiene que utilizar su imaginación. Sí. Sí, porque por ejemplo... No, y también para describir, por ejemplo, no, que van navegando y van de un punto al otro, 2 páginas. Dos capítulos. 2 capítulos. Supercampeones. ¿Se imaginan que hubieran escrito Supercampeones en libro? Uy, no. No, man, una enciclopedia se le queda, pero bajita. Tiene una biblioteca Supercampeones. Edición séptima, séptimo no, 40. Por mi parte, yo leo sobre todo libros sobre todo de educación, o sea, que a mí me aporte algo. No leo sí. porque me guste, sino leo porque me parece importante leer. Esto es historia de vida, probada por la NASA. Sí. Este es mi libro. Yo lo leí, ese fue el primer libro que yo leí en mi vida. De historia de Colombia, ¿cuál se ha leído? De historia de Colombia yo me he leído, no, o sea, yo he visto sobre todo de historia, documentales, libros no he leído. Un autor colombiano que no sea García Márquez. Mario Mendoza. Y Mario Mendoza. Amy. ¿Amy? El de Añañín. ¿El de qué? Añañín. Celestino Mutis. Él escribió, creo que todo lo de botánica. Yo iba a decir una porque hicieron un laboratorio literal de esa señora. Y fue la señora, o sea, en persona, a como decir, bueno. ¿Yo soy? Mujeres esta. Al límite. Dinamita. Ya aparecí en Mujeres al límite. El que escribió Gaviria, siquiera tenemos palabras, se los voy a dejar aquí, es que yo lo tengo en su casa. Y ese es colombiano, ese fue ministro de educación o algo así. Y también está el man este de cocina, el de día a día. El de la cocina, él escribe un libro. El padre que aparece a las 4 de la mañana, él también escribe un libro. El de la barba. El de la barba que era, uy, mis papás se la pasaban. Ellos se levantaban y ponían a ese padre. Pues yo me levanto con mi mamá y todavía esta semana. Y como es una creencia, seamos felices aquí por si las moscas. Un libro de historia o el que tenga capítulos, uno queda más enganchado con la historia, con todo, cuando uno se lo lee en desorden. Por ejemplo, a mí me parece interesante mucho. Sé que arruina un poco como el hype y todo eso, pero uno se lee primero el prólogo, todo eso, el primer capítulo, y luego pasa al penúltimo o al último. Y entonces uno por necesidad, se lee toda esa mierda y uno tiene la necesidad de retroceder para saber qué pasó. Entonces pasa del penúltimo al antepenúltimo, entonces yo ya dice, no, necesito entender más. Entonces pasa al segundo, y así va haciendo, y va anotando, y va interactuando con el libro, porque la gente piensa que manteniendo el libro así en blanco, sí, se ve estético y todo, pero uno no se le queda nada. Lo único tangible, o sea, la información que tenemos tangible, o sea, que podemos sentir, palpar, dejar a nuestros nietos, lo que sea, bueno, a nuestras futuras generaciones es los libros, lo físico, lo de papel, porque todo lo que está en internet, eso no existe, eso prácticamente no existe, o sea, quiero decir, está en una nube de polvo por ahí, está por ahí volando, pero en cualquier momento apagamos esto, no existió nunca. Esa información. Entonces lo único que tenemos es los libros. Y la información que se encuentra acá es tan valiosa. Tan valiosa que es prácticamente el legado de una persona ahí. O sea, todo lo que vivió una persona está plasmado en un libro. Bueno, Tesla decía que uno, o sea, como contar una anécdota o escuchar una opinión de alguien es escuchar una experiencia de su vida, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, a pesar de que uno intente
no contar nada de su vida, escuchar a una persona contar una anécdota, dar una opinión sobre algo, es entender su vida. Entonces, sí. así mismo pasa con los libros. Ok, ya. Bueno, muchachos, ya para terminar, Mi opinión sobre lo de los libros es que pues sí son importantes, sobre todo para el país de cada uno de ustedes, obviamente en este caso Colombia, porque es importante que conozcamos nuestra historia porque como dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetir. Y los libros nos dejan como, bueno, los más antiguitos nos dejan como claramente que fue la historia de nuestro país y todo ahí, o sea, sincero, sin truños, sin nada. además porque la tecnología se inventó desde el 2000, en cambio los libros desde hace muchísimos Así, años, desde milenios antes. La escritura, Entonces, ya Mesopotamia, sí, palito, entonces bolita, palito. todo lo que nosotros podemos encontrar sobre todo de nuestros antepasados, historias, guerras, no sé, cosas, acontecimientos de todo lo que pasaba en la historia del ser humano plasmado en los libros. Y de ahí se traspasan a otras partes, a películas o lo que quiera, pero fundamentalmente yo creo que los libros son algo que merecen la pena, sobre todo, divulgarse y consumir. Y nos despedimos, como decía el Principito, lo esencial es invisible a la vista. Hasta luego.